Hola estimados alumnos, hoy vamos a pasar el módulo número 2 que trata sobre los métodos anticonceptivos. Ya vamos a hacer un poquito de historia. Desde tiempos inmemorables, desde antes de Cristo de hecho, siempre estuvo el tema de ver cómo la mujer podría no embarazarse, ya porque se dieron cuenta de que mientras más hijos tenían no podían mantenerlos, porque obviamente no podían mantenerlo de forma óptima. Ya en la mención más antigua que nosotros tenemos es en unos papiros egipcios que se encontraron del año 1900 al 1100 antes de Cristo, donde relataban que habían unos tapones vaginales que se usaban, que tenían sustancias ácidas para poder matar, entre comillas, el esperma, y también con eso hacían que no subieran los espermatozoides y hacer como un freno para que estos espermatozoides no llegaran al óvulo, obviamente con los conocimientos que ellos tenían en ese tiempo, que no eran tantos, pero que hacían eso. Pero nosotros recién en el año 1960 llegaron los anticonceptivos a Chile. Eso trajo, por supuesto, un poco de libertad sexual a las mujeres, porque obviamente ellas sabían que si tenían relaciones sexuales podían quedar embarazadas. Muchas veces tenían un bebé en brazos, uno en la mano y otro en la guatita, o sea, otros estaban embarazadas. Ya porque muchas veces tampoco les resultaba el método de la lactancia materna como método anticonceptivo. Por lo tanto, la llegada de los anticonceptivos orales a Chile trajo esa libertad sexual. Obviamente que había mucho también contexto religioso que culpaban a la mujer por no querer tener hijos porque se supone que uno se casaba para poder procrear. Pero imagínense una familia con 16 hijos. ¿Qué hay? Hoy día existe una amplia gama, como empezaron con los métodos anticonceptivos orales, ¿cierto? Con las pastillas que tienen progestágeno y estrógeno, pero hoy existe una amplia gama de anticonceptivos. Ustedes ya lo vieron y lo revisaron en el manual, pero yo quiero enfocarme un poco a cómo es recomendar un anticonceptivo. ¿En qué sentido? En que nosotros primero tenemos que hacer una anamnesis, ¿cierto? Para poder ver que esta paciente o esta usuaria, nosotros podamos ver si ella es fumadora, si ha tenido antecedentes, por ejemplo, de alguna enfermedad de transmisión sexual, o si ha tenido, si ella tiene trombosis, si tiene varices. Ver también el índice de masa corporal es súper importante, ya porque hay anticonceptivos que no sirven para todas las pacientes, y además porque tenemos que ver estos factores cardiovasculares también. Nosotros sabemos que la población está como en obesidad, ¿cierto? Hay un alto índice de masa corporal de las pacientes. Entonces eso es como súper importante verlo. También hay que ver la presión arterial. Nosotros sabemos que todos los métodos anticonceptivos que tengan hormonas, obviamente ellos suben y aumentan la presión arterial. Por eso también es importante ver eso. También tenemos que ver si una paciente, por ejemplo, obviamente viene de una familia que tenga antecedentes de diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares. Eso es súper importante para tenerlo dentro de los antecedentes para recomendarle o aconsejarle un método anticonceptivo. ¿Ya? Yo me quiero enfocar en este momento en lo que es el anticonceptivo, el Implanon. Ustedes conocen quizás el Implanon y es un método relativamente nuevo, ya que es un implante subdérmico. A mí me gustaría explayarme un poquito en él porque obviamente no todas las personas pueden llegar y poner un Implanon. Ya, el Implanon es un dispositivo, ¿cierto? Que se pone, que es una varilla aproximadamente flexible y es aproximadamente de 4 centímetros con 2 milímetros de diámetro. Bueno, y solamente personal profesional capacitado que ya esté adiestrado con la técnica puede ponerlo, ya porque es una técnica estéril, es una técnica ambulatoria absolutamente, pero sí tiene requerimientos que hay que saber ponerlo, obviamente hay que saber colocarlo, igual que si fuera un dispositivo intrauterino, pero en este caso el Implanon es aquí en el brazo, ya en esta zona. Tiene que estar colocado para que todos más o menos manejemos el tema. Siempre nosotros ponemos a nuestra paciente, la ponemos en esta posición en una camilla y aproximadamente a 6 centímetros del codo, ¿cierto? En la cara interna del brazo, vamos a marcar más o menos, tomando la medida, ¿cierto? Vamos a marcar aproximadamente en esos 6 centímetros el lugar donde va a quedar la inserción de este Implanon, ¿ya?
Entonces nosotros aseptizamos la zona, marcamos primero, aseptizamos la zona y luego ponemos lidocaína al 2%, por eso es importante que sea realizado por alguien que sí lo sabe hacer y que está familiarizado con la técnica. Bueno, infiltramos y luego ponemos el dispositivo que viene, el Implanon viene precargado en un dispositivo para su inserción. Ya viene con una aguja, que es aproximadamente como un AngioCAT 16, porque es grande, grueso, ¿cierto? Que es casi como un trocar. Y ahí se hace con 45 grados, se introduce la aguja y luego por debajo de la piel, porque es subdérmico, eso es súper importante para que quede palpable y quede bien puesto, ¿ya? Y ahí entonces yo lo introduzco completa la aguja y luego voy a desellar, ¿cierto? Entonces desbloqueo la lengüeta que trae, la empujo hacia abajo y luego la retraigo completamente hasta que se retrae la aguja, ¿ok? Y ahí queda puesto, implantado el Implanon, nuestro Implanon. Es súper importante saber que el Implanon actúa como anticonceptivo que es un anovulatorio, o sea, inhibe la ovulación de la mujer, ¿cierto? Y además hace un cambio en el moco cervical de la mujer, por lo tanto lo hace más grueso, más espeso, para que los espermatozoides también encuentren ahí un paralé, digamos, para que no suban a buscar el óvulo. Además que no lo van a encontrar porque es anovulatorio. ¿Ya? El Implanon es importante saber también que tiene un derivado, tienes una sola hormona que es el etonogestrel, que es de 68 miligramos. Y el etonogestrel, como es un progestágeno, entonces va a hacer también que estas pacientes, lo más probable es que no tengan reglas por estos 3 años que dura el Implanon. Ahora, es importante saber que si tengo una paciente puérpera, una paciente que ha tenido un bebé, esta paciente, igual que cualquier otra paciente, pero si quiere tener el Implanon, lo puede tener, porque no va a afectar la lactancia materna. Porque como es solo progestágeno, no altera la composición de la leche, ni tampoco, aunque pasa una pequeña cantidad a través de la leche materna, pero de todas maneras no va a afectar, ¿cierto?, ni el crecimiento ni el desarrollo del bebé, y tampoco va a afectar a la mujer, ¿ya? Se pone también la inserción de él, es 42 días después del nacimiento. También es importante saber del Implanon que es radiopaco, porque en el caso de que una paciente no sea palpable, porque la idea es que después este Implanon queda palpable, ¿ya? Porque como es subdérmico debería quedar palpable. Pero como a veces puede ser que no es que se vaya a mover del lugar, pero quizás pudiera ser que la persona que lo puso no estaba tan adiestrada, entonces puede ser que no lo pueda palpar porque haya quedado más profundo. Ese es un riesgo, por eso es que uno tiene que saber hacerlo de una forma correcta. Y ahí es necesario quizás pedir una radiografía, ¿cierto? Porque como es radiopaco se puede ver mediante radiografía. Eso es importante. Bueno, y con respecto a la técnica de inserción, después que uno obviamente va a quedar acá una pequeña incisión, ¿cierto? Entonces ahí uno le puede poner un Steri-Strip, ¿cierto? Vuelve a aseptizar, vuelve a limpiar y después ponemos una gasa estéril, ¿cierto? Compresivamente para que haga hemostasia, para que no haya un hematoma luego de esto, del procedimiento. Luego de 2 o 3 días uno cita a las pacientes a control para ver cómo está, si se movió del lugar o algo así. En realidad debería estar todo ok. Ahora, después de 3 años, nosotros podemos retirar este Implanon porque solamente hasta 3 años tiene la fecha de caducidad. Ahora, cuando uno le pone un Implanon o instala un Implanon a una paciente, también le da una tarjeta de usuario. En la tarjeta de usuario uno le dice la fecha aproximada de la extracción de este dispositivo, ¿ya? Porque es importante que lo sepa y que lo guarde en un lugar que ella obviamente lo tenga en un lugar seguro para que recuerde cuándo tiene que sacarlo, porque después de 3 años ya no hay más excreción de la hormona, por lo tanto ya no le va a proteger contra el embarazo. Para el retiro del Implanon nosotros debemos hacerlo, bueno, antes idealmente de los 3 años para que pueda ser efectivo. Entonces nosotros aseptizamos la zona, tocamos donde está el extremo del Implanon, ya aseptizamos, ponemos lidocaína por debajo del Implanon, infiltramos, cortamos con un pequeño bisturí, ¿cierto? Cortamos 1 o 2 milímetros y luego empujamos hacia acá, ¿cierto? El Implanon.
Muchas veces este Implanón se capsula con estos años y se pone como una textura más dura y que se fibrosa un poquito. Si eso ocurre, bueno, nosotros tomamos el Implanón con la punta, el extremo, lo vamos a tomar con una pinza mosquito. Por eso siempre tenemos que tener todo nuestro material preparado. Y si está encapsulado, nos ayudamos con el bisturí para ir debridando un poco y luego lo volvemos a tomar con la pinza mosquito y la retiramos, ¿ya? Y después nuevamente ponemos una gasa y ponemos para comprimir un poco la zona. El Implanón, una de las ventajas que podemos tener con este dispositivo, ¿cierto? Sobre todo para las adolescentes. Bueno, está indicado, digamos, desde los 18 a los 40 años, pero en las adolescentes les favorece mucho porque ya no tienen que estar recordando tomar la pastilla todos los días, sino que se pone y luego se olvidan, entre comillas, y no tienen que estar recordando. Ya, esa es una de las ventajas que tiene, por lo tanto tiene un 99% de efectividad. Pero lo importante es que ustedes sepan es que, obviamente, como es un método hormonal que solamente me está permitiendo no embarazarme, ¿cierto? Pero sí, si voy a tener relaciones de riesgo, obviamente tiene que ir acompañado de un preservativo para tener la cobertura contra lo que son las enfermedades de transmisión sexual. Y bueno, esto era como la explicación, después vamos a juntar un pequeño video. Y si tienen cualquier duda, cualquier consulta, ustedes pueden estar preguntando, digamos, ahí en el tema del curso. Ya, nos vemos en el próximo módulo.